El versículo de hoy lo encontramos en Marcos capítulo 2, versículo 39. Dice: Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: Silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. En esta historia nosotros encontramos que a pedido de Jesús, los discípulos se montan en la barca y están cruzando hacia el otro lado del lago. De repente, en medio de la noche, los sorprende una gran tormenta que intenta voltear la barca donde va Jesús con los discípulos. Es natural que en medio de una tormenta los discípulos sientan temor, sientan miedo y empiecen a clamar voces de auxilio. Ahora, hay algo interesante y es que nosotros normalmente relacionamos las tormentas a los problemas de la vida. Cada que hablamos de tormentas, enseguida lo asociamos con los problemas de la vida. Sin embargo, las tormentas no son algo que las personas puedan crear, ¿verdad? Las tormentas se crean no porque tú las provocas, sino porque hay factores externos, ajenos a ti, ajenos a tus capacidades, que las han provocado, como fenómenos naturales, ¿verdad? Cambios de clima en la naturaleza o qué sé yo. Pero normalmente tú no tienes la capacidad de crear una tormenta. Por lo tanto, tampoco tienes la capacidad de calmar una tormenta. Así como las razones por las cuales las tormentas se crean están fuera de ti, son ajenas de ti, la misma capacidad de calmar una tormenta pues también está fuera de ti. En otras palabras, si las tormentas representan los problemas, vendrían siendo ese tipo de problemas que tú no buscaste, que tú no provocaste, pero que de alguna manera llegaron a tu vida, que ahora lo estás enfrentando, pero así como tú no los buscaste y los provocaste, quizá tampoco tienes la capacidad de calmarlos. Y es muy común en la vida que ese tipo de problemas lleguen. A veces tenemos que enfrentar problemas que alguien más creó y somos nosotros los que tenemos que llevar las consecuencias de esos problemas. A veces vamos a enfrentar problemas que la solución, por más de que quisiéramos, no está en nuestras manos, sino que está en las manos de alguien más. Esas son las verdaderas tormentas. Tú no las creaste, tú no las buscaste. Llegaron a tu vida, están golpeando tu barca, están intentando hundirte y tú no la puedes calmar. Ahora, lo interesante de esta historia es que la tormenta llega a los discípulos en medio de que ellos van en el barco por mandato de Jesús. Es decir, esa tormenta llega mientras ellos están obedeciendo lo que Jesús les pidió. Y no solamente eso, esta tormenta llega a los discípulos estando Jesús en la barca misma. El hecho de que nosotros hagamos la voluntad de Dios y hagamos lo que Dios nos está pidiendo que hagamos, no necesariamente quiere decir que no van a llegar tormentas a nuestra vida. Aún con Jesús en nuestra barca, la tormenta puede llegar. ¿Cuál es la diferencia? No es lo mismo enfrentar las tormentas solo que enfrentar las tormentas con Jesús en nuestra barca. Y la Biblia presenta algo inusual. Mientras los discípulos clamaban y pedían auxilio en medio de la tormenta, dice la Biblia que Jesús se levanta, se para frente a la tormenta, le habla a la tormenta. ¿Te imaginas eso? Cristo hablando con la tormenta. Así es. La Biblia nos presenta a un Dios que tiene la capacidad de hablarle a la tormenta. Y dice la Biblia que la reprendió, la amonestó, le ordenó que se calmase y la tormenta obedeció. Un Dios que tiene el poder y la capacidad de hablarle a la tormenta y la tormenta le obedece. Y es probable que alguna persona que nos esté escuchando esta hora esté enfrentando alguna tormenta que no creó, que quizá alguien más provocó, que está golpeando tu barca y que tú no tienes la posibilidad de calmarla y que ha llegado a afectar a tu vida, ha llegado a afectar a tu familia, ha llegado a afectar tu trabajo y todo lo que te rodea, todo tu entorno, las personas que más quieres. Y quizá tú te puedas estar preguntando: ¿por qué esta tormenta tuvo que llegar a mi vida si yo estoy haciendo lo que Jesús me pidió que hiciera? ¿Sabes una cosa? La paz no es ausencia de tormentas. La paz es
la presencia de Dios en medio de las tormentas. Había una tormenta que azotaba a los discípulos, pero Cristo Jesús estaba en la barca, y eso lo cambia todo, porque Cristo Jesús tiene la capacidad de pararse enfrente de cualquier tormenta, de hablarle a la tormenta, y la tormenta simplemente se somete al poder de su voz. Tenemos un Dios tan poderoso que habla con la tormenta, que la reprende, la calma, que le habla a la tormenta y la tormenta de inmediato le obedece. Hay una tormenta en tu vida. Déjame decirte, tu Dios, mi Dios, es un Dios que habla con la tormenta y que la tormenta le obedece. Por eso yo quiero que tú y yo le digamos hoy: Dios, habla hoy a mi tormenta. Habla hoy a este problema que estoy enfrentando y que ha salido de mis manos. Yo no puedo hacer nada, pero tú sí, porque mis problemas te obedecen a ti. Mis tormentas se someten, se rinden ante ti. Dile: Dios, habla hoy a mi tormenta. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque a pesar de las tormentas, tú sigues en nuestra barca. Y queremos pedirte, Señor, que te levantes en medio de nuestra barca, que hables a esa tormenta que nos está azotando, que la reprendas, y con seguridad esa tormenta te va a obedecer. Esa tormenta que nosotros no creamos, no buscamos y no podemos controlar, tú sí la puedes hacer. Trae paz a nuestra vida, no quitando las tormentas, sino trayendo tu presencia en medio de ellas. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.